Cristina Fernández de Kirchner condenada por corrupción. Absolutamente brutal. La sentencia recuerda que es una trama de corrupción que ha robado miles de millones de dólares a los ciudadanos argentinos con obras públicas que ni se ejecutaban y las que se ejecutaban con enormes sobrecostes. Recordemos que a Cristina Fernández de Kirchner la ha apoyado Sheinbaum de México, la ha apoyado Maduro, la ha apoyado Sánchez, Yolanda Díaz en España, Zapatero. Es increíble lo que ha sido el apoyo constante por parte de la izquierda a esta persona que ahora ya se confirma absolutamente sin ningún tipo de duda que era la lideresa de una trama de corrupción absolutamente devastadora para Argentina. Lo que ha ocurrido en Argentina es increíble y el blanqueo por parte de esta izquierda plañidera de toda Latinoamérica y España ha sido vergonzoso. Recordemos, Sheinbaum, López Obrador, Correa, hemos visto a Petro, hemos visto a los del Frente Amplio, hemos visto a toda la izquierda de América Latina, incluido también los líderes de ese desastroso y vergonzoso grupo de Puebla. Estamos hablando del expresidente de España, Rodríguez Zapatero. El apoyo por parte de los líderes de Podemos, los líderes de Sumar. Todo el mundo estaba apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver toda la cantidad de corruptelas y el impacto brutal. Atención, vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestro mensaje y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro. En este libro explico lo que está ocurriendo en ese intento por parte de todos estos líderes de los que estoy hablando de introducir un estado depredador que acabe con tu libertad. Y hablo de lo que está ocurriendo con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, tecnología, energía y política monetaria, y cómo defenderte de ese estado depredador que quiere crear este socialismo devastador. El caso de Cristina Fernández de Kirchner ya se sabía que era un caso de corrupción generalizada en el que además se habían robado miles de millones de dólares. Los datos que llegan de la justicia y la condena son absolutamente increíbles. Acompañadme. Solicitamos que se forme incidente de decomiso para la suma actualizada de 84.835.227.378 pesos con 4 centavos. Atención, pues esto lo primero, expropiación de todo el dinero robado, es lo que se pide por parte de la justicia. 84.000 millones de pesos. 84.000 millones de pesos, mis queridos amigos. Que deberán ser ajustados a la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles. 10 días hábiles. Esto va a ser increíble. A contar desde la ejecutabilidad de la presente. Entonces avanzo y dice, para entender la importancia de esa meta cabe remitirse al preámbulo de la convención en el que los estados se comprometen a erradicar la corrupción. Esto es muy importante porque esta izquierda plañidera, esta gente que se pasa todo el día hablando de democracia cuando lo que quieren es autoritarismo, esta gente que está todo el día hablando de libertad de expresión cuando lo que quieren es censura, esta gente que de lo que habla es de instituciones limpias y de luchar contra la corrupción cuando lo que hacen es institucionalizarla, y esta gente que habla de libertad cuando lo que introducen es totalitarismo, esta gente son los que están todo el día dando lecciones a los demás. Increíble ver cómo en los últimos años no solamente no han sido prudentes por lo menos ante lo que es un caso de corrupción brutal, sino que se lanzaron tranquilamente a apoyar sin bagajes, completa y absolutamente claro, el apoyo del expresidente Rodríguez Zapatero, de Baltasar Garzón, de Yolanda Díaz y de tantos otros líderes, y por supuesto no podemos olvidarnos de Sheinbaum, López Obrador,
los líderes de Frente Amplio, Gustavo Petro, todos estos que van de libertadores, de socialistas, de luchar por los intereses del pueblo. Ay, mis queridos amigos, increíble, ¿verdad? El Estado de Derecho es una lucha continua por el Estado de Derecho. Pero aquí lo digo, aquí lo pronostico. Se impondrá el Estado de Derecho, antes o después. Ojalá perfeccionemos, esa es mi tesis, en el caso de Cristina y en todos los que la justicia tiene que encarar. Hombre, pues se ha impuesto el Estado de Derecho. Muchas gracias, presidente Zapatero. Se ha impuesto el Estado de Derecho, sí señor, ante las amenazas al Poder Judicial, ante los intentos hasta de amedrentar y de buscar problemas personales para muchos de los jueces, ante la injerencia constante no solamente del poder político, sino del poder político de otros países y, por supuesto, la cooperación esa que estamos viendo en tantos países de Hispanoamérica con el narcotráfico por parte de estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, que son gobiernos del socialismo de siempre, que es el socialismo de la miseria, la represión y el robo. Vamos a ver el historial porque es espectacular. Vamos a ver, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la causa que acaba de salir, ¿vale?, es el mayor escándalo de corrupción de la historia de la política argentina y ha resultado en una condena firme de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. ¿Qué es esto del caso, de la causa Vialidad? La investigación comienza en 2016 y se centra en el movimiento sistemático de contratos de obra pública contra otras empresas que estuvieran compitiendo por parte de los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner en favor de un empresario estrechamente vinculado a esta familia. La empresa de este empresario, Austral Construcciones, recibió 51 contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz por más de 46.000 millones de pesos. Atención al dato. El 80% de estas obras viales fueron adjudicados a esta empresa y el resto de las empresas sufrieron, por supuesto, no tener ningún acceso a contratos públicos a pesar incluso de tener ofertas mucho más competitivas, ¿vale?, durante 12 años de estos gobiernos kirchneristas. Aquí está la clave. La mayoría de estas obras no se terminaron. Otras fueron completamente abandonadas y se detectaron sobreprecios de tal calibre que llegaban al 200%. Solo 2 de las 51 obras se completaron a tiempo y la mitad nunca se finalizaron, lo que causó un perjuicio al Estado de más de 1.000 millones de dólares según la Fiscalía. Los datos que he dado antes son en pesos, esto es en 1.000 millones de dólares mínimo el impacto para el Estado. El tribunal determina que existe un esquema de corrupción estructural para beneficiar a este empresario, a esta empresa, a través de él, a la familia Kirchner, que se hizo multimillonaria. En diciembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner así fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Este cargo de asociación ilícita fue descartado por el Tribunal Oral, en cualquier caso. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirma la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, rechazando el último recurso posible de la defensa. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos, como hemos comentado hace un minuto, y afecta también a otros exfuncionarios y a un empresario, todos condenados en la misma causa. Cristina Fernández de Kirchner va a cumplir la condena en prisión domiciliaria, pero la condena le excluye de cualquier candidatura política futura, impidiéndole presentarse a las elecciones legislativas, como había anunciado con mucha vehemencia, ¿verdad? Pero es que no es lo único.
Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta además a otras causas por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, encubrimiento agravado y asociación ilícita, como los que se llaman los expedientes Cuadernos, Otesur, Los Sauces, etc. En estos casos se investigan pagos ilegales de empresarios a funcionarios kirchneristas y maniobras de lavado de dinero a través de las sociedades vinculadas a la familia Kirchner. Bien, ¿qué es lo que sabemos, por lo tanto? Que ya tenemos una condena firme a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua por administración fraudulenta y la necesidad y la obligación de devolver todo el dinero robado. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? También es muy importante porque recuerda cada minuto, recuerda cada segundo que cuando ya se sabían estos casos de corrupción, cuando ya estaban en proceso de judicialización, cuando ya había toda una serie de pruebas mostradas por los medios de comunicación, tanto en Argentina como en el mundo, el Grupo de Puebla, los líderes de la izquierda española, los líderes de la izquierda mexicana, los líderes de la izquierda colombiana, los líderes de la izquierda chilena, la peruana, la ecuatoriana, se pusieron todos a una a hacer lobby para ir contra la justicia independiente, para atacar a los jueces, para atacar a la prensa y para intentar justificar como bondad lo que ha sido una trama de corrupción que le ha costado miles de millones de dólares a los ciudadanos de Argentina. El robo institucionalizado ha sido la marca de la política de estos líderes del socialismo del siglo XXI, que es como el socialismo del siglo XX, roba a los ciudadanos y enriquece a esos líderes populistas que se creen que van a continuar engañando a todo el mundo, pero la justicia funciona y efectivamente, mis queridos amigos, el Estado de Derecho ha funcionado. La realidad de lo que ha sufrido Argentina ha sido eso, el robo institucionalizado, el enriquecimiento de los políticos chorros, como dice el presidente Milei, esa izquierda que dice defender a los pobres y lo que hace es robarles, y es absolutamente aberrante, y hay que recordarlo cada día, el apoyo incondicional por parte de todos los líderes de la izquierda, que se pasan todo el día hablando de democracia, de limpieza y de libertad, y lo que hacen es introducir totalitarismo, corrupción y represión. Esa es la verdad de la izquierda. Esto es la demostración de que la izquierda es corrupción, de que el socialismo es corrupción, de que se apoyan entre ellos en el robo institucionalizado. Ninguno de ellos va a pedir perdón por haber defendido no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino haber atacado de manera vil al presidente Milei. Ninguno de ellos lo va a hacer. Ninguno de ellos lo va a hacer. Pero recuerda, cuando te vengan a hablar ellos de justicia social, de libertad, de redistribución de la riqueza, recuerda que el socialismo solamente redistribuye de la clase media y de los trabajadores hacia los políticos chorros y a estos gobernantes que lo que hacen es expoliar a los mismos a los que fingen proteger. Que no te engañen.